Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la edición número 13 de la Cátedra Bourgeois-Pichat. Muchas gracias por estar presentes ustedes aquí y quienes nos ven en las sedes alternas. Vamos a empezar por los invitados extranjeros, la Universidad Nacional de Honduras, el COLEF, el Colegio de San Luis Potosí y el Consejo de Población de San Luis Potosí. Voy a dejar con ustedes, para que les dé la bienvenida en nombre del colegio, a la doctora Laura Flamán. Bueno, bienvenidos al Colegio de México. Les agradecemos la asistencia tan nutrida a esta sesión 13 de la cátedra, con una especialidad en demografía. El día de hoy es la conferencia magistral del profesor Bosón, como ustedes saben. Es una conferencia con una temática más amplia que pretende hablarle a los varios centros de estudio de las varias instituciones que nos acompañan. Y después, una vez avisamos, el miércoles 28 a la misma hora, en esta misma sala, tendrá lugar la segunda conferencia, que es una conferencia dedicada más a los demógrafos, ellas y ellos. Mi papel es solo darles la bienvenida, invitarlos a que sigan asistiendo a la cátedra, y le voy a dar la palabra al director del Centro de Estudios de Desarrollo Urbano, Demografía, Desarrollo Urbano y Ambiental, para que introduzca al profesor. Perdón, pero no presenté a la doctora Flamán, quien es la coordinadora académica del Colegio de México. Perdón. Sí. Buenas tardes. Bueno, Laura, muchas gracias. Muchas gracias por venir en representación de Silvia Iorguli, nuestra presidenta del Colegio de México, quien, bueno, desafortunadamente no puede estar aquí con nosotros. Sin embargo, bueno, ella como directora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales desde el 2009 y hasta el 2015, bueno, pues ella fue indudablemente una de las grandes promotoras para que esta cátedra siga, ¿no? Bueno, esta cátedra, como mencionó Julieta Quilodrán, inició en 2004, quiere decir que ahora vamos hacia la 13ª edición, y bueno, esta cátedra, como les va a comentar ya con mayor profundidad esta Julieta Quilodrán, inició como una propuesta o un intento para que el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, que en ese entonces todavía no se llamaba así, nada más se llamaba Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano, ¿sí?, tuviera mayor interrelación con el Centro Nacional de Investigación Demográfica de París, que bueno, de Francia, que bueno, ya nos va a comentar esta Julieta un poco más sobre cómo surge, ¿sí?, de tal manera que profesores, investigadores de Francia pudieran venir a estar aquí con nosotros y a mostrarnos avances de investigación. Entonces, a lo largo de estas 12 ediciones, y ahora con esta 13, lo que se han presentado han sido temas desde el punto de vista de la demografía y de los estudios de población, y como si ustedes quizá recuerden, con una perspectiva un tanto enfocada a Francia como tema de investigación, pero también con un vínculo comparativo en algunas ocasiones, ¿sí? Entonces, bueno, definitivamente esta cátedra forma parte de las actividades sustantivas del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales en términos de la difusión y en términos del intercambio, ¿sí?, porque bueno, con esto podemos nosotros conocer y tener expresión, poder interrelacionarnos con colegas principalmente del INED, el Instituto Nacional del Estudio de la Demografía, y en esta ocasión quien nos acompaña es Michel Bosón. ¿Tú lo presentas, Julieta, o yo doy una? Sí, bueno, Michel Bosón, que bueno, como ustedes verán, los títulos de estas dos presentaciones, bueno, pues son muy ad hoc con la situación en la que se encuentra México en este momento sobre, bueno, la discusión que se tiene en torno a lo que podríamos ver que es familia, ¿sí?, qué podemos entender por familia, y si necesitamos una
una perspectiva más incluyente, ¿sí?, sobre este tema de familia. Entonces, bueno, la conferencia se va a llamar Del inicio sexual a la primera unión, dónde y cómo los jóvenes encuentran a sus parejas en Francia, ¿sí? Es decir, de lo que vamos a ver en esta ocasión es, bueno, dentro de este ciclo de vida, ¿sí?, si podemos ver a la población dentro de su ciclo de vida, es, bueno, cómo se inicia la formación de las familias, en este caso en Francia, pero seguramente, como ha ocurrido en conferencias anteriores, ¿sí?, como este caso de estudio hacia Francia, nosotros vamos a encontrar, bueno, muchas similitudes, pero también algunas diferencias respecto a lo que ocurre en México. Les agradezco de veras enormemente su participación, su asistencia. Tengo entendido que varios de ustedes vienen de la Universidad Nacional Autónoma de México, que eso, bueno, es Alejandro Mina. ¿Dónde estás, Alejandro? Hasta allá. Ah, bueno, sí, estás hasta allá atrás. Está hasta allá atrás porque efectivamente está viendo que hayan venido todos sus alumnos, ¿sí? Y los que no, bueno, seguramente van a tener tache. Bueno, es el propósito también de esta cátedra es de que, bueno, no sea también, bueno, que se traten temas de contemporáneos de la demografía, ¿sí?, pero que también sean aprehensibles para estudiantes como ustedes que están iniciando o que van en una etapa intermedia de sus carreras de licenciatura, ya sea de actuaría o en la Facultad de Ciencias, ¿sí? Y entonces que, bueno, que encuentren cuál es la razón de ser principal o cuáles son los puntos, las perspectivas principales en el análisis de la demografía. Y entonces, bueno, Michel Bosson, él es sociólogo, es director de investigación en el Instituto Nacional de Estudios Demográficos de París, el INED, e investigador asociado de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Desde comienzos de los años de 1990, sus investigaciones versan sobre la sociología de la sexualidad y el estudio de las relaciones de género en Francia, en Europa y en América Latina. Ha sido varias veces profesor visitante de la Universidad de Río de Janeiro. Se desempeñó como corresponsable de la encuesta Contexto de la Sexualidad en Francia de 2006 con Nathalie Bajos. Fue redactor en jefe de la revista bilingüe francés e inglés Population del 2002 al 2008 y corresponsable de la Unidad de Demografía, Género y Sociedades en el Instituto Nacional de Estudios Demográficos de París, el INED, de 1999 a 2009. Ha realizado investigaciones sobre las desigualdades de género y edad que toman como objeto la experiencia subjetiva de la edad. Es profesor en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, en la Maestría de Género, Política y Sexualidad, y dirige actualmente tesis de 6 doctorantes. Bueno, yo me imagino que van en distintos niveles, ¿sí? También otra gran ventaja del profesor Michel Bosson es que habla español, y entonces, bueno, eso en términos, bueno, Viridiana, tú sabes muy bien que, bueno, Viridiana, como algunos de ustedes saben, que ella participó activamente en la organización de estas cátedras. ¿Desde cuándo, Viridiana? Desde el 2011, entonces, bueno, y bueno, tú sabes muy bien, Viridiana, cuando los invitados, cuando los profesores o las profesoras, cuando no hablaban francés, o no hablaban, perdón, español, era un poco complicado, ¿verdad? Bueno, bueno, en esta ocasión, en términos de costos, en esta ocasión, bueno, tenemos la gran ventaja de que Michel habla español, ¿sí? Y bueno, tenemos, digamos, varias publicaciones recientes. La última, por ejemplo, es la práctica del amor, ¿sí? Editada por Payot en el año de 2016, del placer a la inquietud, ¿sí? Bueno, muy sugerente ¿sí? El otro, la sociología de la sexualidad del 2013, ¿sí? Y entonces, bueno, vamos a ver. Bueno, entonces, bueno, Michel, bienvenido al Colegio de México, bienvenido al Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, y bueno, muchas gracias
por haber aceptado estar aquí con nosotros. Entonces, bueno, para finalizar esta sesión de presentación, donde, bueno, como les había comentado, puede abundar mucho más, Julieta Quilodrán, que bueno, Julieta Quilodrán es ni más ni menos la fundadora y la que desde la primera cátedra ha estado al mando de esto y que estamos aquí gracias a ella, ¿sí? Porque ella, bueno, nos dijo, bueno, cuando terminamos el año pasado, cuando vino Franz Meslet, sí, a la siguiente semana me dijo Julieta, pero no va a ser la última, ¿sí? Entonces, y efectivamente, esta tampoco va a ser la última, Julieta, como debe ser. Sí, bueno, Julieta, por favor. Muchas gracias. Yo nada más quiero referirme, no les voy a relatar todos los temas que se han tratado en la cátedra, que eso desde luego no ha sido obra mía, solamente la empresa me rebasa, y agradezco el apoyo que hemos recibido para esta cátedra del Instituto del INED, del Instituto Nacional de Estudio Demográfico de Francia, como también de las autoridades del colegio y evidentemente del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales, el CEDUA. Agradecer también, no soy yo sola, somos un comité el que decidimos a quién invitar, los temas que se traten, es algo más colectivo que lo que presenta Luis Jaime en este caso. No les voy a hacer un relato de todos los temas que hemos tratado, son muchos, probablemente están referidos muchos a Francia, pero no importa porque los temas son temas amplios que abarcan la experiencia y lo que está sucediendo en muchos otros países, incluido el nuestro. Por eso elegimos temas que puedan ser relevantes para nuestra realidad. En este caso es la primera vez, sí, en esta edición de la cátedra, que se trata el tema de la formación de las parejas conyugales y de la sexualidad. Puede parecer no responder tanto a lo que inicialmente queremos por el nombre, o sea, demografía y más allá, o sea, en sus vinculaciones con las otras disciplinas sociales y esperemos que algún día también genéticas y de otras disciplinas duras que se puedan llamar, que también forman parte y tienen lazos con la demografía. Yo quiero destacar que es muy interesante la forma en que Bozon, en compañía, en esa época en que trabajaba en la encuesta sobre formación de las parejas, en los años 80, abordaron el tema. Ya se había abordado antes por el profesor Girard en los años 60, que publicó un libro sobre la elección del cónyuge, y de ahí viene este interés que ellos muestran y hacen una encuesta como seguimiento de la hecha en los 60 y pueden tener pues una visión sobre la formación de las parejas en Francia de muchos años, de casi 70 años. Entonces es muy interesante porque usan la noción, se retoma la noción de homogamia, que tiene mucho sentido cuando se habla de la formación de las parejas, o sea, la afirmación de que cualquiera no se casa con cualquiera es una afirmación que parece muy simple, muy frívola, pero en realidad tiene un gran trasfondo y que ellos han realmente desmenuzado mucho más que lo que se hizo en el primer libro publicado por el INED sobre la elección del cónyuge. Es muy interesante porque esta noción nos lleva a una relación sobre la reproducción social en la familia, o sea, la homogamia va a tejer lazos, representa un mecanismo que hace que haya normas detrás, ¿cómo dijera yo?, que acerca el dato demográfico sobre diferencia de edad entre los cónyuges, edad a la primera unión, y otros más, a lo que es la relación, su vinculación con la realidad. Se van a buscar las percepciones, cómo la gente vive esos fenómenos que los demógrafos medimos con algunos indicadores. Entonces a mí me pareció muy interesante desde que oí la primera vez sobre esta noción. Yo era muy joven en aquella época, estaba en el servicio del profesor Girard, justamente como becaria en Francia, en el INED, y me encuentro, bueno, años después, en los 80,
con Michel Bozon y François Héron, que estaban trabajando de nuevo el tema, y a mí me dieron, pues, siempre pensé, alguna vez voy a hacer algo en el tema, y publicamos un artículo con Viridiana Sosa, muy distinto, ¿no? Con la profundidad de análisis, de desmenuzar las percepciones que hicieron los autores, Michel y Héron, porque no teníamos esos datos, pero que resultó ser muy interesante para nosotras abordarlo, y ojalá es un capítulo abierto en la investigación, ¿sí? Michel en los 90 ya había trabajado mucho género, empieza a reorientar su investigación y nos lleva al tema de la sexualidad. En eso tiene una gran experiencia, ha trabajado todos estos años en ese tema, ha trabajado con encuestas en Francia, ella es por el INED, ha trabajado en encuestas europeas, en encuestas que él mismo dirigió en Chile, en Brasil, y en México pues se hizo un intento con Censida de hacer una encuesta semejante a la de los otros países, en la cual participaron nuestras dos colegas aquí presentes, Fátima Juárez y Cecilia Gallet, y esperemos que ese capítulo pendiente se pueda transformar en una realidad y podamos tener a Michel acá otras veces hablándonos de los progresos que puedan hacer en ese tema, que, como decía Luis Jaime, pues es muy candente, ¿no? Tenemos que dar respuestas, no sé si hay que dar respuestas, hay que seguir analizando cuál es la realidad, porque esa realidad a veces no es una realidad. En realidad, cuando los demógrafos nos metemos a los indicadores, vemos que esa familia tradicional, pues, quién sabe si existió alguna vez o es un paradigma, bueno, en el imaginario colectivo existe esa realidad. Pero nosotros tenemos que aportar datos duros y para eso estamos aquí. Para mí es un gusto doble de tener a Michel aquí, primero porque es una persona muy destacada en el tema, y segundo porque lo que hace pues se acerca a los intereses de investigación míos, que como ustedes saben han sido desde hace muchos años, han girado en torno a la nupcialidad. Le dejo la palabra a Michel, que tiene muchas cosas importantes que contarnos. Gracias, Julieta. Es una grande honra, un grande placer para mí estar aquí en Ciudad de México, invitado por el Colegio de México en el marco de la Cátedra Bourgeois-Pichat. Agradezco especialmente a Julieta Quilodrán, la dinámica responsable y organizadora de la cátedra. Y mi presentación de hoy da una ilustración de cómo la sociodemografía suele abordar de forma muy concreta nuestras experiencias personales con este tema del encuentro de la pareja. ¿Cómo encontramos a nuestras parejas? Sea parejas para compartir la vida, pero también parejas para relaciones breves. Es un tema que interesa a todos, que interesa también a los medios de comunicación, pero que dice relación también a la demografía, a la sociología, también a la epidemiología desde que surgió la epidemia de SIDA. Puede decirse que son preocupaciones centrales de personas comunes en dos momentos de la vida: la adolescencia y juventud por un lado, y en los momentos de post-separación, post-divorcio, mucho más tarde en la vida. Es también una preocupación marcada en todas las minorías, desde los homosexuales hasta los migrantes o las minorías religiosas. El tema de la formación de la pareja y de la elección del cónyuge en Francia es un clásico de las encuestas del INED. Significa que todos los que tocaron o estudiaron ciencias sociales
sea en el colegio, sea en la universidad, conocen la encuesta sobre le choix du conjoint del sociólogo Alain Girard, que hizo hace más de 50 años, era en 1959 y fue publicada en 64. Seguía 25 años más tarde por la formación de la pareja que François Héran y yo habíamos coordinada. Una tercera ha sido llevada a cabo recién por dos investigadores de la generación más joven, Wilfried Roh y Arnaud Régnier-Loillier, tal vez futuros invitados de la cátedra. Entre los hallazgos de estas encuestas, muy conocidos en Francia en el grande público, mencionaría yo la descripción de los lugares donde las parejas se encontraron durante casi un siglo y también la puesta en evidencia, como recordó Julieta, de la homogamia social en las uniones, es decir, el hecho que las parejas sean semejantes por sus características sociales, nivel de educación, entorno social de la familia, también religión. Si los sitios de encuentro, si los lugares de encuentro interesan a la sociología, no es solo por motivos anecdóticos, es porque contribuyen a la reproducción social muy directamente. Si las personas forman parejas con personas socialmente semejantes, es porque frecuentan los mismos lugares y que esos lugares son diferentes de los que frecuentan personas de otros entornos sociales. Hay una segmentación social de la sociabilidad y, de hecho, la pastora nunca podría encontrar al príncipe, nunca se hallarían en la realidad. Lamento decepcionar a algunas personas, pero bien, hay que hacer ciencias sociales. Bien, la secuencia de las encuestas del INED nos permite devolver hasta la década de los años 20 del siglo pasado. En esta época, los adultos, los padres y las familias eran muy presentes en todos los actos de la vida de los jóvenes. No significa que tomaban las decisiones, pero tomaban iniciativas como presentar a pretendientes y daban su aprobación o no a las elecciones de los jóvenes. Las maneras más frecuentes de encontrar a su cónyuge en una sociedad mucho menos móvil que hoy eran encuentros entre vecinos y encuentros por el trabajo. Saltando a la década de 60, podemos decir que las intervenciones de los adultos se tornaron más indirectas, dejando más espacio a las iniciativas de los jóvenes, lo que ilustra el grande éxito del baile público como modo de encuentro. Encuentros entre vecinos en una sociedad que se ha tornado más móvil han declinado. El lugar de trabajo también, pero sigue importante. Las tasas de escolarización no son todavía suficientemente altas para que los lugares de estudios sean un modo de encuentro frecuente. Tampoco la sociabilidad privada de las fiestas entre amigos, que está solo emergiendo en esta época. Llegamos a nuestra época, las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI.
las maneras de encontrar sus parejas han sido trastornadas porque el contexto de la juventud cambió totalmente. No es más la misma juventud, la misma experiencia, son otras relaciones entre generaciones. La juventud se tornó más larga, primero porque casi se generalizó el acceso a la educación secundaria y que la mitad de una generación prosigue con estudios universitarios. La vida de pareja conviviente se inicia más tarde, 5 años más tarde que en 1970. Entonces, muy, muy importante. Este tiempo de juventud más largo se vive cada vez menos bajo un control adulto estricto y incluye ahora muchas actividades de tiempo libre y una sociabilidad importante entre pares. Estos cambios alcanzan otra dimensión con la emergencia y el desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación a partir del 2000. En las últimas décadas del siglo se inicia también un fuerte declive del matrimonio formal en Francia. Todos esos cambios llevan a una desconexión entre el inicio de la sexualidad, cada vez más temprano, y el inicio de la vida como pareja, cada vez más tardío. Es muy poco frecuente hoy en día que el esposo o la primera pareja conviviente sea la primera pareja sexual de una mujer. En la década de 30 era la regla, porque era el caso para los 2/3 de las mujeres. Ahora solo para 19% de las mujeres, menos de un quinto. A continuación voy a interesarme al espacio de los encuentros en este tiempo largo de la juventud, desde el inicio sexual hasta la pareja. La pregunta es doble. ¿Cómo cambiaron los lugares de encuentro con relación a los periodos anteriores? Pero también cómo cambian para una misma persona los lugares de encuentro entre el inicio sexual y en el inicio de la pareja, dentro de ese tiempo alargado de la juventud. Para contestar esta pregunta, usaré los datos de la encuesta Contexto de la Sexualidad en Francia, que he coordinado con Nathalie Bayos. Tiene una muestra muy importante y el interés de esta encuesta es que el cuestionario permite de estudiar tanto la primera relación sexual como el inicio de la primera pareja conviviente. Las personas entrevistadas contestaron para esos 2 momentos a la pregunta ¿dónde se encontraron por primera vez? Muy sencilla, pero muy eficiente. Los resultados de la encuesta existen en francés y en inglés. Entonces, ¿cómo cambiaron los encuentros de la pareja conviviente, en este caso, entre la década de 1960 y la de 2000? El gráfico y los comentarios indican las tendencias principales. El cambio más espectacular es lo que dice relación al baile público, que casi desaparece como lugar de encuentro, como se nota en el gráfico de arriba. Son los periodos de tiempo hasta el 2000, desde el 60 hasta el 2000, y se ve esa caída espectacular del baile público. Eso remite, por un lado, a las migraciones hacia las ciudades, del mundo rural hacia las ciudades, pero también a una tendencia a una privatización de las actividades de tiempo libre.
El baile declina, pero las discotecas y sobre todo las fiestas privadas entre amigos se tornan lugares populares de encuentros. Mientras los encuentros entre vecinos siguen declinando, los encuentros en lugares de educación, segundo gráfico, suben fuertemente. Los lugares de encuentro que tienen éxito son los lugares donde los jóvenes están entre sí, lejos del control y de la mirada de los adultos, especialmente de los padres. En este paisaje del encuentro amoroso, Internet y los sitios de encuentro, los dating platforms, aparecen muy poco. Entre las parejas que se formaron después de 2000, solo 2% reportan un encuentro por medio de un sitio de encuentros, a pesar del hecho que un tercero de los jóvenes declaran haberse conectado en sitio. Volveré a este punto, puedo decir a esta paradoja en conclusión. Volvamos a la primera relación sexual, limitándonos a los encuentros después de la década de 80. El perfil de los lugares donde se encuentra a la primera pareja sexual es muy diferente. Predominan los encuentros en lugares de estudios, generalmente en colegios o liceos, pero mucho más entre los hombres, 39%, que entre las mujeres, 25%. 4 lugares juntan 70% de los encuentros entre los hombres, 60% entre las mujeres. Fiestas entre amigos tienen más éxito entre mujeres. Se tiene que pensar que es un marco más selecto que el colegio, donde se elige más. Lugares públicos y lugares de vacaciones son reportados en las mismas proporciones por hombres y mujeres. Y contrario a lo que se observa para el encuentro con futura pareja, hay verdaderos contrastes entre hombres y mujeres en la entrada en la sexualidad que, por otro lado, son bien conocidos en la sociología de la sexualidad. Pero volveré a este tema en mi segunda conferencia de miércoles. Volvemos a los encuentros en los lugares de estudios, que predominan, como hemos visto, en las primeras relaciones sexuales de hombres, pero también de mujeres. Lo que caracteriza esos encuentros y esas relaciones sexuales es principalmente que ocurren a edades más tempranas que los encuentros en otros lugares. 17 en promedio. Ocurren generalmente durante la educación secundaria, al final de la educación secundaria, y se puede decir que no implican un gran esfuerzo para buscar una pareja, porque son disponibles, son las personas que están en el mismo colegio. No es una búsqueda muy difícil. Y es interesante que sean los hombres los más afectados. Es el único tipo de encuentro también, porque por motivo de la organización en clases, donde las personas, en niveles, donde las personas tienen la misma edad, más o menos. Mientras que en encuentros de una pareja sexual, en una fiesta entre amigos, por ejemplo, el hombre es en general más mayor, a veces mucho más mayor. Pero no es el caso en encuentros de colegio. Y finalmente, es un tipo de encuentro más frecuente, como se puede esperar,
entre las personas que van a alcanzar un nivel educativo alto, que todavía no tienen, pero que lo van a alcanzar. Ahora podemos tentar de comparar el paisaje de los encuentros para la primera pareja sexual y el paisaje de los encuentros conyugales. Significa comparar dos momentos. El fin de la adolescencia para encuentros sexuales y el inicio de la vida adulta para encuentros conyugales. En la diapositiva, las flechas muestran los sitios que son más usados para primera relación sexual, en este caso la flecha baja. Y los que son más usados para encontrar a la primera pareja conviviente y la flecha sube. Por ejemplo, encuentros en lugares de vacaciones son más frecuentes para la iniciación sexual que para parejas durables, lo que no sorprende tanto. Al contrario, algunos sitios como el lugar de trabajo, las discotecas, las fiestas entre amigos, sirven más para encontrar a una pareja durable que una primera pareja sexual. Eso puede interpretarse como el resultado de una expansión del universo social de la juventud entre el fin de la adolescencia y el inicio de la vida adulta. El número de amigos va creciendo. El tiempo libre está vivido de manera cada vez más independiente. Discotecas, o hay otros ejemplos. Y las primeras experiencias profesionales alargan la red social, con personas, por ejemplo, que tienen mucha más edad. El lugar de trabajo es el lugar donde hay más diferencia de edad entre las parejas, cuando el lugar de estudio son edades muy próximas. Entonces, hay factores estructurales que dependen de esa sociología de lugares. El tiempo contemporáneo de la juventud es entonces un periodo de diversificación de las oportunidades de encuentros. Por otro lado, lo que nunca se puede olvidar, los jóvenes no son un grupo social homogéneo. Las diferencias entre ellos remiten primero a los recursos materiales, culturales y las disposiciones o los hábitos que les son transmitidos por sus familias en función de su nivel socioeconómico, pero también a las trayectorias educativas personales que siguen los jóvenes: abandono escolar precoce, educación secundaria pero sin prolongamiento, o educación superior breve o larga. Son trayectorias totalmente diferentes y esas diferencias sociales contribuyen a una segmentación del universo de la sociabilidad juvenil y pues a una diferenciación de los lugares de encuentro y del tipo de personas que encuentran. No voy a desarrollar ese tema de las pertenencias sociales de las parejas, pero se puede imaginar que... Muy bien. Espacios públicos y sitios abiertos de danza tienen, por ejemplo, más éxito entre los menos educados, en la clase popular, mientras que sitios socialmente selectos, entre ellos los lugares de educación, pero no solo ellos, son preferidos por los jóvenes de entorno medio alto. Y eso
se aparece muy bien con las estadísticas de nuestras encuestas. La sociodemografía puede también tentar de caracterizar las personas que siguen trayectorias que parecen ser excepciones. Algunos hombres y mujeres, de hecho, resisten a esa tendencia a una desconexión entre sexualidad y conyugalidad. Sus primeras parejas sexuales se tornaron esposos o esposas. ¿Será que esas personas tienen rasgos específicos? Veamos, son personas que, primero, lo más característico, que se inician sexualmente más tarde. Es un aspecto de trayectoria más que de clase social. Los hombres tienen un nivel educativo más alto. No es lo esperado, pero es así. No hay característica educativa muy clara entre las mujeres. Las madres son más a menudo amas de casa. Y esas personas tienen una mayor proximidad a la religión que los demás. Eso era esperado. Pero de todas religiones, no solo los musulmanes. Pero como los demás, inician su vida sexual antes de vivir en pareja. Entonces, no son diferentes en todo. Puede decirse, entonces, que no son tan diferentes del resto de los jóvenes. Es, por un lado, un efecto de trayectoria de haber iniciado su vida sexual muy tarde que lo aproxima del encuentro de una pareja, y entonces deja menos espacio para encontrar a otras personas. Entonces se debe analizar primero en estos términos. Uno de los cambios más contemporáneos, más espectacular en la sexualidad y la conyugalidad es el reconocimiento y la visibilidad crecientes de los homosexuales y de las uniones que forman. Volveré a hablar de esto el miércoles que viene, estoy haciendo mi propaganda. El derecho de firmar un contrato civil entre convivientes de mismo sexo ya se remonta al año 1999, el siglo pasado, con el Pax, que ya fue muy estudiado por los demógrafos y sociólogos. Hubo varios artículos en Población sobre el Pax. La posibilidad de casarse para ellos, lo que se llama aquí matrimonio igualitario y allá mariage pour tous, matrimonio para todos, lo que parece ser un eslogan. Y en el primer año completo de la ley, ya 10.000 parejas del mismo sexo se casaron en 2014. Conocemos los lugares de encuentro de las personas que formaron una pareja del mismo sexo en el periodo reciente. 1/3 de ellos se encontraron en un sitio de encuentros de Internet. Mucho más, pues, que las personas heterosexuales en el mismo periodo. Para concluir esa presentación, quiero volver a una paradoja: la proporción muy baja de personas que reportan haber encontrado, sea una primera pareja sexual, sea una
primera pareja conyugal en un sitio de encuentros en Internet. Fue una sorpresa para nosotros, para los colegas, para periodistas también, que creían y escribían sin verificación que todos los encuentros ahora se habían de esa forma, todo el mundo lo sabía. No era caso. Lo sorprendente es que muchas personas se conectan, sí, no todos, todavía es una minoría, pero es verdad que son numerosos. Pero ¿cómo explicar esa baja eficiencia conyugal de los sitios de encuentro? Hay tres explicaciones. Primero, que los contextos en sitios de encuentros llevan principalmente a relaciones breves, que son, por otro lado, poco valoradas, difícilmente reportadas mismo en una encuesta, porque no tienen la legitimidad de otras formas de encuentros. Segundo, que para los jóvenes Internet es más un instrumento o una ayuda para mantener contactos, pero no es una nueva forma de buscar parejas, como cuando apareció el teléfono. No pienso en el celular, pero el teléfono no fue considerado como una nueva manera de encontrar parejas. Era un instrumento para contactos, lo que es muy diferente. Tercero, que para los heterosexuales, sitios de encuentros son mucho más usados más tarde en la vida, después de una separación, por ejemplo, para una segunda o tercera experiencia de pareja. Y eso lo pudimos medir, que era más este tipo de recurso. Pero los jóvenes no les necesitan, porque tienes muchas, miles de oportunidades de encuentros relacionadas a su sociabilidad rica, sitios de encuentro para ellos. Entonces, cuando les usan, son más una forma de diversión. Para muchachas, por ejemplo, una manera de verificar su atracción, su poder de seducción, más que una forma de hacer encuentros, una revolución en los modos de encontrarse y de formar pareja, como los medios lo dicen muchas veces. Entonces, para acabar, algunas referencias que pueden leer para profundizar el tema. Y finalmente, muchas gracias por su atención.